España, tierra de María, la niña judía que cambió el mundo. ¿Es posible que el precipitado viaje a Belén, más que al censo, respondiera a una huida desesperada para salvar una vida? ¿A qué edad fue María madre de Jesús? ¿Por qué viajar a Belén con el parto inminente? En este episodio desvelamos la conjunción estelar, que anunció el nacimiento de una niña judía que cambió el curso del mundo. Dos grandes conjunciones astrales nos permitieron conocer la fecha de nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. ¿Es posible que otra conjunción anunciara el nacimiento de María? En la Siria romana, la edad legal mínima para que una niña pudiera casarse era de 12 años. Está documentado en el derecho romano clásico, en las costumbres provinciales de Oriente y en la práctica judía del siglo I. La condición era clara, que la niña hubiera alcanzado la pubertad. La pubertad era el marcador jurídico, no la edad exacta. Y podía aparecer a los 13, a los 11, incluso antes. La arqueología y el derecho comparado del Próximo Oriente han reinterpretado los textos de Ugarit, Mari, Nuzi, Babilonia y Asiria. En todos estos lugares, las niñas se casaban inmediatamente después de alcanzar la pubertad. La pubertad marcaba el paso a la vida adulta. 12 años. A veces 11. A veces, antes. La arqueología y el derecho comparado coinciden. Y los estudios antropológicos y médicos también. En los climas mediterráneos antiguos, la pubertad femenina solía aparecer entre los 11 y los 13 años. La hipótesis histórica más probable es que María rondara los 12 años en el momento de la Anunciación, por eso Jesús fue presentado en el templo al cumplir los 12. Todo ello en plena conformidad con las leyes de Siria. Nazaret y Belén están separadas por 100 kilómetros de distancia. 3 días de camino. El censo romano podía prolongarse durante meses, incluso años. Aún así, José decidió ponerse en camino. ¿Por qué? El evangelista Lucas explica que José iba a inscribir a María. Una vez casados, ella no habría sido la causante de la premura. ¿Pretendía José ocultar el nacimiento de Jesús? ¿Temía una investigación judicial? Si María quedó encinta antes de cumplir los 12, la situación era peligrosa. Muy peligrosa. La ley judía imponía pena de muerte a la mujer que perdiera la virginidad antes del matrimonio. Si María había cumplido los 12, o lo haría durante los meses de enero a diciembre del año fiscal entrante, podía contraer matrimonio sin mayores problemas. Tampoco habría inconveniente alguno si concibió con 12 años cumplidos. Lo expuesto hasta ahora nos permite suponer que la premura de José por inscribirla en el censo obedeció a que había quedado encinta antes de cumplir los 12, y que, probablemente, tal cosa sucedió mientras se encontraba bajo tutela sacerdotal en el Templo de Jerusalén. Lo vimos en episodios anteriores. Jesús nació el 22 de diciembre del año 1 a.C., en pleno solsticio de invierno. Las pruebas indiciarias apuntan a que la pequeña María rondaba los 12 años el 22 de diciembre del año 1 a.C., por tanto, debió concebir el 22 de marzo del año 1 a.C. En pleno equinoccio de primavera. Sorprendentes señales en el cielo anunciaron los nacimientos de Juan y de Jesús. ¿Pudo ocurrir lo mismo en el caso de María? Si la pequeña no había cumplido los 12 en enero, pero estaba a punto de hacerlo, debió nacer en algún momento entre enero y diciembre del año 12 a.C. ¿Sucedió algo de interés en los cielos del año 12 a.C.?
Una sorprendente conjunción estelar tuvo lugar entre los días 26 y 27 de octubre de ese año. Casualmente, el mismo día en que, siglos después, se recordaría la aparición de la cruz de Constantino. En la conjunción que pudo anunciar el nacimiento de María estuvieron presentes, además de Júpiter, padre en esta ocasión, las tres entidades astrales femeninas por naturaleza. La luna, matriz. Venus, madre nuevamente. Y la espiga, hija. Estrella alfa de la constelación de Virgo y corazón de María, como Antares lo fue de Jesús. Pero hay más. La fase lunar era similar a la que aparece bajo los pies de María en numerosas representaciones pictóricas, incluida la famosa Virgen de Guadalupe. Un creciente con apariencia de astas de toro. María, luna que crece. Reina de la noche clara. ¿Casualidad? ¿O memoria de un cielo que alguien quiso preservar? Si Jesús vino al mundo el 22 de diciembre del año 1 a.C., en pleno solsticio de invierno, María debió concebir el 22 de marzo de ese mismo año, en pleno equinoccio de primavera. Y si ella nació el 26 o 27 de octubre del año 12 a.C., la visita del ángel debió tener lugar cuando la pequeña tenía 10 años y 5 meses. Dio a luz con 11 años y 2 meses. Una edad que no contradice las leyes de los hombres, ni las del cielo. Queda justificada la premura de José por inscribir a la pequeña María en el censo de Belén. María, velo del alba y madre del nuevo día. Cúpula de estrellas. Reina de los cielos. Señora del firmamento. Filosofía natural. Lo dijo Platón. Y Aristóteles no lo contradijo. Las almas proceden de las estrellas. Y como si el cielo conservara memoria de aquel nacimiento, siglos después, volvió a repetirse un patrón. Lucía dos Santos nació un 22 de marzo, el mismo día y mes en que concibió María. Durante las apariciones de Fátima, por tanto, Lucía tenía la misma edad que María, 10 años y 5 meses. Sorprendente. En el cielo de octubre de 1917, el Sol transitaba por la constelación de Virgo y por su estrella alfa, la espiga. Protagonista de los versos de Virgilio. Los fieles congregados en Fátima no pudieron ver la estrella. El astro rey ocultaba su brillo, pero la Virgen del cielo estaba allí. Justo cuando cesaron las apariciones. El día en que tuvo lugar el milagro del sol. ¿Casualidad astronómica o estrategia geopolítica? María fue coronada el 27 de octubre de 1615. ¿Por qué? Quizás porque también nació un 27 de octubre, el del año 12 a.C. Marte, Venus y la Luna, además de Júpiter, cruzaron Escorpio el 27 de octubre de 1615, hasta fundirse en un cálido abrazo con Antares, la estrella de la paz, la estrella de Israel. La misma conjunción que anunció el nacimiento del Mesías el 22 de diciembre del año 1 a.C. La conjunción del Mesías se repitió un 27 de octubre. El del año 1615. Científico y verificable. Madre e hijo cubiertos por un celestial aura de misterio. ¿Otra casualidad? Pero, aún hay más. San Juan Pablo II convocó una oración por la paz otro 27 de octubre. El de 1986. Un rezo consagrado a María. El Ángelus. Y todas las iglesias y confesiones del mundo se unieron en una única oración. María, lirio de la mañana. Brújula celeste.
Faro de navegantes. San Juan Pablo II. El pontífice de Roma que bautizó España con el nombre de Tierra de María. María, estrella del mar. Rosa de los vientos. Rho. Omega. Sigma. Y Alfa. Rosa. Cuando las coincidencias se acumulan, el discernimiento se turba. Quizás la historia no se escribe solo en la tierra. Quizás también se escribe en el cielo.